Ahí pues, vamos. Vamos, changuito. Caminar por este suelo es pisar el rastro de civilizaciones que dominaron estas montañas mucho antes de que existieran las fronteras. Es tierra de aymaras, quechuas y guaraníes que nunca se fueron. Y aunque el mundo siempre mira hacia la altura de los Andes, la realidad es que más de la mitad de este país es selva, verde y húmeda. Por eso, creer que Bolivia es solo desierto y sal es quedarse con la mitad del mapa. Su verdadera geografía no está en el suelo, está en la memoria de su gente. Y para entenderla, primero hay que mirar a los ojos, a quienes están aquí desde el principio. En estas alturas habitan los verdaderos dueños del territorio. Soportan el frío y la falta de oxígeno con una calma absoluta. Todo el horizonte converge en el Nevado Sajama. Con sus 6.542 metros, marca el punto más alto de toda Bolivia. En 1939 se trazaron los límites alrededor de este gigante para fundar el primer parque nacional del país. Bajo su sombra conviven pequeñas comunidades y capillas coloniales construidas con la misma tierra del lugar. La vida aquí transcurre lenta, respetando el ritmo de la montaña. Las familias locales mantienen viva la ganadería de camélidos, un oficio heredado que sustenta la economía de la región. Para ellos, la llama no es solo ganado, es parte de la familia. Por eso, antes de cada esquila, realizan ofrendas a la Pachamama con humo y hojas de coca, pidiendo permiso y protección para sus animales. El deshielo forma bofedales y lagunas que funcionan como espejos naturales,
duplicando la imagen del volcán sobre la llanura. Este ecosistema de altura se extiende por cientos de kilómetros, pero al descender hacia el sur, la geología se transforma y la Tierra empieza a tomar colores imposibles. A medida que se avanza hacia la reserva Eduardo Abaroa, el agua pierde su transparencia. La Laguna Colorada cubre 60 kilómetros cuadrados de superficie con una profundidad media de apenas 35 centímetros. Su pigmentación roja proviene de sedimentos y algas microscópicas que reaccionan a la radiación solar. Esta sopa química es la fuente de alimento principal para miles de flamencos de James, que migran cada año para anidar en estas aguas tóxicas para otras especies. A pesar de su apariencia delicada, estas aves son máquinas de supervivencia biológica. Durante las noches heladas del altiplano, cuando la temperatura baja drásticamente, el agua puede llegar a congelarse alrededor de sus patas mientras duermen de pie. Sin embargo, un sistema de intercambio de calor en sus extremidades evita que se congelen. Curiosamente, sus polluelos nacen con un plumaje blanco grisáceo. Es recién tras años de filtrar esta agua rica en carotenos que sus plumas adquieren el rosado intenso característico de la laguna. Cerca de allí, la actividad volcánica rompe la corteza terrestre. El campo geotérmico Sol de Mañana se ubica a casi 5.000 metros de altura. Aquí la presión libera columnas de vapor y lodo hirviendo que alcanzan temperaturas de 90 grados centígrados. El viento constante actúa como único escultor en el desierto Salvador Dalí y el Valle de las Rocas. La erosión talla la piedra volcánica hasta dejar estructuras aisladas en medio de la arena. En el extremo sur, a los pies del volcán Licancabur, descansa la Laguna Verde. Su color esmeralda se debe a la alta concentración de magnesio, plomo y arsénico. Es un paisaje hermoso pero letal. Toda esta geografía extrema desemboca finalmente en la planicie más grande del continente. ...10.582 kilómetros cuadrados de vacío blanco. Estamos ante el salar continuo más extenso y alto del mundo. Hace 40.000 años, todo esto estaba sumergido bajo las aguas del lago prehistórico Minchin.
Al evaporarse por el cambio climático, dejó tras de sí una costra de sal de más de 10 metros de espesor. La superficie respira. Durante la época seca, la humedad subterránea sube y se evapora, agrietando el suelo en polígonos casi perfectos. Es una planicie tan extraordinariamente plana que la variación de altura es de menos de 1 metro en toda su extensión. Por esta razón, los satélites en órbita utilizan el salar de Uyuni para calibrar sus altímetros láser con precisión milimétrica. En el centro de este mar blanco emerge la isla Incahuasi. Lo que hoy parece una colina rocosa fue en su momento la cima de un volcán sumergido, cubierta de corales y algas fosilizadas. Sus únicos habitantes son los cactus gigantes Trichocereus, que crecen a un ritmo de 1 centímetro por año. Algunos de estos ejemplares tienen más de 700 años. Estaban aquí mucho antes de la llegada de los españoles. Cuando llega el verano y las lluvias cubren la sal con una fina capa de agua, el paisaje se transforma. El suelo se vuelve impermeable y el mundo se duplica. Se pierde la referencia del horizonte y el cielo se funde con la tierra. Es el espejo natural más grande que existe. En las orillas del salar, el tiempo se detuvo de otra forma. El cementerio de trenes guarda los esqueletos de acero de la primera línea ferroviaria de Bolivia, inaugurada en 1899. Estas locomotoras británicas transportaban plata y estaño hacia los puertos del Pacífico. Cuando la industria minera colapsó en la década de los 40, fueron abandonadas a la intemperie, donde el viento salino y el sol del altiplano las corroen lentamente. Al caer la noche, la ausencia de contaminación lumínica y la atmósfera delgada revelan una ventana directa al cosmos. Aquí abajo, el silencio es absoluto. En el llamado Codo de los Andes, la montaña gira bruscamente hacia el sur y da origen al Parque Nacional Amboró. Aquí, la roca arenisca rojiza sirve de cimiento para un fenómeno biológico único,
la colisión simultánea de tres ecosistemas gigantescos. La Amazonía, los Andes y el Chaco convergen exactamente en este punto geográfico. Esta superposición de alturas crea uno de los lugares con mayor concentración de biodiversidad del planeta. El cambio de elevación permite que convivan especies de tierras bajas con fauna de montaña en un mismo territorio. Es el refugio del oso de anteojos y alberga más de 800 especies de aves, una cifra superior a la de países enteros, concentrada en solo 4.000 kilómetros cuadrados de selva vertical. Avanzando hacia el oriente, entramos en la Chiquitania. Aquí, la erosión milenaria dejó cicatrices monumentales, como la Torre de David en Chochis. Un monolito de piedra volcánica de casi 400 metros de altura que vigila el valle solitario como un centinela de tierra roja. Esta región protege el bosque seco chiquitano, el último de su tipo en el mundo que se mantiene intacto. El Valle de Tucabaca funciona como una represa natural que regula el clima de toda la región. Sus serranías capturan la humedad y alimentan las cuencas que dan de beber a media Bolivia. Pero para entrar al corazón húmedo del continente, hay que viajar al norte, hasta Rurrenabaque. Este puerto es la última frontera urbana antes de que el mapa se vuelva indescifrable. Es la puerta de entrada al Madidi y a las pampas del Yacuma. El ancho cauce del río Beni domina el paisaje y marca el ritmo de sus habitantes. Al pie del agua, el muelle funciona como un mercado flotante y una terminal de carga improvisada. Allí, botes de madera cargan provisiones y combustible, preparándose para expediciones que duran días, río adentro. Es un punto de logística vital donde se cruzan comerciantes, guardaparques y viajeros antes de perderse en la densidad de la selva. Su diseño biológico es una adaptación perfecta al entorno anfibio. Tienen los ojos, las orejas y la nariz ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite mantener el cuerpo totalmente sumergido para regular su temperatura corporal, mientras vigilan la superficie sin ser vistos. Son pastadores incansables que consumen hasta 3 kilos de hierbas y plantas acuáticas por día. Lejos de la soledad del altiplano, aquí la vida es gregaria. Se mueven en clanes familiares de hasta 20 individuos para protegerse de los jaguares. Estas selvas son el territorio del depredador más letal de América. El jaguar no caza persiguiendo a su presa hasta el agotamiento. Es un maestro de la emboscada y la fuerza bruta. Posee la mordida más potente de todos los grandes felinos,
capaz de perforar cráneos o caparazones de tortuga con un solo movimiento. A diferencia de otros felinos que evitan mojarse, este depredador es un nadador excelente que patrulla tanto la tierra firme como los cauces de los ríos. Es un fantasma manchado que controla el equilibrio de la selva desde la sombra, asegurando que ninguna especie, ni siquiera los prolíficos carpinchos, dominen por completo el ecosistema. Las aguas del Yacuma bajan lentas y oscuras, teñidas de negro por los ácidos de las hojas que caen y se descomponen en el fondo. Durante la temporada seca, el río se retrae y expone grandes orillas de barro que obligan a toda la fauna local a salir del bosque para beber en el mismo punto. Es un corredor de vida concentrada donde la actividad biológica ocurre a plena luz del día. Frecuentando estas riberas se encuentra el tapir, el mamífero terrestre más grande de toda Sudamérica. A pesar de sus 300 kilos y su apariencia prehistórica, es una pieza clave para la salud de la Amazonía. Funciona como un jardinero natural. Al alimentarse de frutos y desplazarse grandes distancias, dispersa semillas intactas a través de su digestión, sembrando literalmente los árboles del futuro a su paso. Los Takana y Tsimané habitan el corazón de la cuenca. Utilizan los caudales como carreteras fluviales y transforman la vegetación circundante en su única fuente de medicina y alimento. Mantienen un dominio absoluto sobre la botánica del lugar, conviviendo con la selva bajo códigos ancestrales. Aguas arriba, la planicie choca contra la piedra. A 300 kilómetros al oeste, la humedad se condensa en nubes bajas y el terreno se vuelve vertical. La selva comienza su ascenso hacia los Andes. Descendiendo hacia los Yungas, la montaña se corta en vertical. Este paso estrecho, conocido mundialmente como el Camino de la Muerte, conecta el altiplano con la selva a través de una cornisa de apenas 3 metros de ancho. Durante décadas, funcionó como la única vía de abastecimiento para camiones y buses que transitaban curvas ciegas sin ninguna barrera de protección. La estadística confirma su reputación. Históricamente, se estima que entre 200 y 300 personas perdían la vida cada año en este trayecto. El peligro es tal que rige una excepción única a las leyes de tránsito nacionales. Aquí se conduce por la izquierda, obligando al conductor que baja a pegarse al borde del abismo para vigilar, con su propia vista, que la rueda trasera no quede suspendida en el vacío de 600 metros. El cambio brusco de temperatura libera el agua atrapada en las nubes.
En varios tramos, las cascadas impactan directamente sobre la plataforma, golpeando los vehículos y convirtiendo la tierra en un barro resbaladizo. El agua erosiona la montaña constantemente, reclamando el espacio que la ingeniería intentó robarle a la geografía. A menudo, la visibilidad desaparece por completo. La humedad amazónica asciende y choca contra la pared fría de los Andes, atrapando al viajero en una niebla densa y permanente. En segundos, el entorno se borra y obliga a avanzar a ciegas, confiando únicamente en el instinto. Antes de llegar al cemento, la geología levanta sus propias catedrales. El Valle de las Ánimas es un bosque denso de agujas de arcilla y grava que alcanzan alturas de hasta 200 metros. El viento y el deshielo tallaron estos picos afilados durante siglos, dejando una estructura frágil que cambia con cada temporada de lluvias. Su nombre proviene del sonido que produce el aire al colarse entre las torres, un silbido grave que los locales asociaron históricamente con lamentos espirituales. Al borde del precipicio, el suelo desaparece y revela una mancha urbana inverosímil. La Paz se construyó aferrada a las paredes de un cañón geológico, desafiando cualquier lógica de ingeniería moderna. La diferencia de altura entre los barrios más altos y los más bajos supera los 700 metros, creando una estratificación social y climática en una misma urbe. Para vencer esta geografía vertical, la ciudad adoptó una solución única. La red de teleféricos funciona como un metro aéreo silencioso, convirtiendo el espacio aéreo en la columna vertebral de la movilidad diaria. Con más de 30 kilómetros de extensión, se consolidó como el sistema de transporte urbano por cable más largo del planeta, moviendo a cientos de miles de paseños que cruzan el cielo cada día para ir a trabajar. Sobre el horizonte urbano se impone el Nevado Illimani. Con sus 6.438 metros, esta montaña domina visualmente toda la hollada. La cultura aymara lo venera como su achachila principal, una entidad protectora viva que custodia la ciudad. Sus cumbres nevadas cumplen una función biológica crítica. Alimentan las reservas de agua que sostienen la vida de más de 2 millones de personas en el valle. Más allá de la piedra y la selva, la verdadera complejidad de este territorio reside en su geografía humana. Bolivia alberga 36 naciones reconocidas, cada una con su propio idioma y su forma de entender el cosmos. Esta diversidad convierte al país en un mosaico vivo donde coexisten estructuras sociales que anteceden por siglos a las fronteras modernas. En las alturas, las civilizaciones aymara y quechua mantienen un diálogo ininterrumpido con la tierra. Para la visión andina,
El suelo no es un recurso inerte para la explotación, sino una entidad viva, la Pachamama. Esta relación de reciprocidad exige respeto. Cada cosecha, cada construcción y cada viaje comienza pidiendo permiso a las fuerzas naturales que gobiernan el destino de sus habitantes. Hacia el oriente, la lógica cambia. Pueblos como los guaraníes, chiquitanos y moxeños desarrollaron una maestría distinta, basada en la convivencia con el bosque y los ríos. Mientras el mundo moderno busca homogeneizar las costumbres, estas comunidades preservan sistemas agrícolas y de gestión forestal que han protegido la biodiversidad durante milenios. Su permanencia en el territorio es un acto de resistencia silenciosa. Esta fuerza cultural conquista también las metrópolis. La Paz y el Alto funcionan como escenarios de un sincretismo vivo, integrando ritos milenarios en la rutina diaria de una capital moderna. Lejos de extinguirse, las costumbres precolombinas se adaptan al cemento y conviven con la tecnología, fortaleciendo el tejido social de la ciudad. La identidad nacional encuentra su símbolo más potente en la figura de la cholita. La mujer aymara personifica la resistencia cultural, ocupando espacios centrales en la economía y la política sin abandonar su vestimenta tradicional. Llevar la pollera y el sombrero bombín representa un acto de orgullo que mantiene viva la memoria de los ancestros en medio de la modernidad. Vivir aquí exige carácter para adaptarse a la falta de oxígeno, al calor extremo y a la fuerza de la tierra. Al final, la geografía siempre impone sus condiciones y el viaje, como el horizonte andino, nunca termina realmente. Si disfrutaste de este recorrido, apoya el canal con tu like y suscríbete para seguir descubriendo el mapa con nosotros. Nos vemos en el próximo recorrido. Y recuerda, procrastinar no es malo si lo haces con nosotros.